Es decir, voy a contar la historia de un taller de escritura, pero la novela es un taller de escritura. Y todo el tiempo el tema es la escritura de literatura. ¿Qué es eso? Ese es un propósito consciente de quien escribe. Y cuento también la historia de 3 personas que en un taller de escritura en una cárcel se conocen y terminan pues teniendo una relación que atraviesa toda la novela y que digamos es el marco en el cual puedo contar y decir todo lo que quería contar y decir. Aquí también hay una desaparición, una persona que está desaparecida. La desaparición es un tema pues también colombiano. En Colombia desaparecen más o menos 10 personas diarias, de las cuales aparecen 3. Eso es una cosa pues muy brutal, pero así es. Colombia tiene 5 millones de personas que se fueron porque piensan que este es un país fallido y que hay que irse, ¿sí? Entonces 5 millones de personas se fueron. Es un país con 8 millones de víctimas y todo eso es el background de esta novela. O sea, ese es el telón de fondo. El telón de fondo es nuestro país, que es así. Tiene una población carcelaria de más o menos 200.000 personas intramurales, como dicen ellos. La terminología carcelaria es bastante rudimentaria, es carcelaria. Entonces, y más o menos la misma cantidad en distintas formas, pues que generalmente son la casa por cárcel o personas que ya están hacia el final de las penas y les dan unas libertades condicionales. Entonces, eso también es parte de la cosa. Entonces aquí hay una persona que está desaparecida y esa es una hermana de quien está refugiada en España. Yo voy a hacer unas lecturas para que ustedes vean un poco el tono y la pues y la manera como abordo la novela. La novela también tiene una cosa y es que tiene un contexto. La novela surge en el momento en que triunfa Petro y hay una especie de fervor inicial por ese triunfo y luego en ese triunfo una persona comienza a mirar desde España por Facebook y de pronto ve a alguien que fue su prometido y a quien dejó porque su hermana la desaparecieron. Y entonces ellos se empiezan a mandar unos correos y uno de ellos dice así: esto lo escribí cuando cumpliste 1 año desaparecida. Hablabas de tu madre con reverencia amorosa. Conservo una foto en la que juegan ajedrez. Mamá siempre prefiere las negras, decías. En la fotografía se ven madre e hija inclinadas sobre el tablero, como adivinando lo que la otra quiere para no dejarse. En tu actitud hay un gesto de amor por esa mujer que es capaz de jugar en plena vejez con su hija. Vejez no habrá mientras seamos capaces de jugar. Recuerdo nuestro último paseo a la casa de Fernel Franco en la montaña. Era temprano. Estábamos a 2000 metros de altura. Abajo el valle del Cauca con todos sus verdores. Hacía sol y frío al tiempo. Mirábamos la majestad del valle. De pronto comenzó a llover. Los goterones tocados por el sol estallaban contra el techo de la casa. Apareció un arco iris diáfano y próximo. Nacía frente a nosotros.
El paisaje deformado y exaltado por el aguacero era impresionismo en vivo. Me miraste riendo con tus ojos, diciendo con ellos, ¿ves lo que veo? Unos suaves sacudones del cuerpo, casi un baile, complementaban la admiración. Luego silencio. La lluvia refractaba la luz y nos ofrecía una policromía, una canción. Los colores jugaban entre la música del agua y la oscilación del mundo en una danza nueva. Escampó. El arco iris se fue desvaneciendo como si algo milagroso retirara los colores del aire. Al fondo, el valle y la cinta plateada del río Cauca. No había palabras para comentar lo que veíamos. Nuestros gestos lograron un diálogo que no quisimos arruinar con palabras. De adentro de la casa llegó el olor a café recién colado. Nos paramos del tronco de pino que sirvió de palco para el espectáculo. Entonces dijiste, tocó dejar de ser ateos. Bueno, voy a mostrar un poco cómo hice los retratos. Uno de los propósitos de esta novela es que es una novela escrita en tercera persona, pero es una tercera persona que no quiere, que participa, es un narrador omnisciente en tercera persona, pero participa lo menos que puede. Es decir, lo que busco es que sean los propios personajes quien cuenten la historia. Esa es la búsqueda. Me parece que pues que la tercera persona es demasiado fácil y demasiado impositiva. Uno cuando escribe en tercera persona pues hace como lo que quiere, dice lo que quiere, cuenta que está pensando el uno y que está pensando la otra, y se atribuye pues unas cosas que pues porque somos crédulos somos capaces de aceptar, pero la tercera persona tiene eso, ¿no? Hay una especie de manipulación del lector. A mí cada vez me cuesta más aceptar un narrador que me impone a su voluntad todo lo que quiere. ¿Sí? Entonces, un poco lo que trato de pelear contra esa tercera persona es a través de que sean los propios personajes los que cuenten la historia e incluso que hagan los retratos. Que sean ellos los que retraten, porque siempre es el narrador el que dice cómo son los personajes, y aquí no, aquí son los personajes los que dicen cómo son ellos. Entonces esa es una cosa que también intenté. Por ejemplo, aquí esto lo escribe, lo anterior lo escribió Martín y esto lo escribe Lucila Candela, se llama este personaje. Reír contigo. Cuando reíamos era como si estuviéramos el uno dentro de la dicha del otro. Bailábamos no con los cuerpos, bailábamos con la inteligencia. Estuvimos muchas veces en éxtasis, gozándonos sin tocarnos de puro ingenio, reír de, con, por, para, sobre, dicha de advertir lo mismo, de tropezar nuestras conciencias, nuestros sentidos. Reíamos para estar el uno en el otro, llorábamos, nos doblábamos de risa. Al final sobrevenía una paz, la paz mayor, la de la comunión del ingenio, la irreverencia, la burla, capaz de abolir lo establecido sin violencia ni daño, sin tocar ni manchar. Reír contigo era mi gozo mayor. La risa alivia, rompe el miedo, resuelve, arrasa toda solemnidad, derrumba jerarquías, y de pronto en la primera escena cayó el telón y terminó. Dejarte fue perder el amor y el humor al mismo tiempo. Bueno,
Ella, antes de que se encuentren, Martín y Lucila, ellos se mandan como unas cartas y se van contando un poco qué están haciendo cada uno y qué fue lo que pasó con sus vidas después de que se dejaron de ver. Martín le escribe a ella. Martín quiere ser escritor, pero tiene muchas dudas y mucho miedo de ser escritor. Le, le parece que ser escritor lo puede perder. Le tiene mucho miedo al mundo de los escritores, a la vanidad de ese mundo, pero él sabe que tiene con qué, ¿sí? Él es consciente de su talento. Y Lucila es una editora, edita revistas y páginas web. Y entonces ella y él finalmente pues deciden como intentar, se reúnen en ese taller de la cárcel y los dos se apoyan en esa búsqueda de ser escritores, pero al mismo tiempo compiten entre ellos. Entonces ahí hay una cosa muy interesante, porque esto nunca se dice, pero se siente. Entonces ellos se mandan cosas que escriben también como para mostrar la finura, ¿no? Él le escribe a ella: era ya el final de la tarde, estábamos en el corredor de una casa de campo. En el aire apareció una bandada de pájaros. Se movían como un cardumen, como un globo danzando y cambiando de forma mientras avanzaba. Se acercaron y escuchamos el trino griterío. Cuando estaban sobre nosotros, se precipitaron a un árbol próximo y se metieron entre las ramas. El árbol pareció devorarlos. Miramos la redonda silueta del álamo. No pudimos ver un solo pájaro. Sentí que se movían en el vientre, en el interior de aquel follaje. Mientras declinaba la luz, se fueron extinguiendo sus trinos hasta que la oscuridad silenció por completo aquella nube dormida de aves migratorias. Entonces ellos se van mostrando pues de lo que son capaces, ¿sí? Y entonces es como bonito eso. Por acá, más adelante, ya cuando están juntos, él le envía a ella bueno, ella le envía, ella tiene una amiga en España y le cuenta lo que está haciendo, que está trabajando en una cárcel con mujeres. Y pues como hay tantísimo prejuicio con las personas que están en las cárceles y con las cárceles mismas, la amiga se sobresalta y le dice que eso debe ser terrible, que cómo es eso. Entonces ella le dice que ella tiene una bitácora y empieza a contarle un poco cómo es, y le dice así: en las cárceles hay gente de todas las condiciones, sacerdotes que por amor están tras las rejas, alcaldes, honorables senadores, magistrados de las altas cortes, niños bien metidos a mafiosos para tener aventuras y no aburrirse, falsificadores de firmas, banqueros, jueces, militares de todas las fuerzas y rangos, profesores universitarios, gerentes de campañas políticas, presentadoras de televisión, reinas de belleza, ministros, presidentes de compañías, corredores de bolsa, también ladrones de calle, carteristas, abusadores y toda la innumerable lista de oficios propios del AMPA. También guerrilleras y paramilitares, la rectora de una universidad, una gobernadora, un exdirector de la cárcel en la que doy mis clases, en fin. Ya no hay ningún cargo ni dignidad que no tenga un representante en la cárcel. Este hecho puede sugerir que se trata de un país
en el que la justicia aplica a todos por igual. La verdad es distinta. Colombia es un país lumpenizado. Delinquir en Colombia es parte de la vida cotidiana en todas sus esferas. Hay delitos sutiles, casi imperceptibles. A propósito, te cuento una noticia de prensa de esta semana. La actual presidenta de la Cámara de Representantes se graduó con una tesis plagiada. La plagió el tipo al que le pagó para que se la hiciera. Un 2 en 1. Y no le pasó nada a ninguno de los dos. En fin, querida, aquí todos somos delincuentes. El actual presidente de la República estuvo en la cárcel. Su hijo mayor también va para allá. Bueno, entonces, así se van conociendo, se van mandando cosas. Y acá, Martín, en esa especie de pugna por mostrar, por creer en él y por tener un interlocutor que lo valide como escritor, le escribe un par de cosas. Ellos van al zoológico un día, al zoológico de Cali. Todo, es una novela caleñísima, ¿no? Esto es súper caleña, pues ya vieron pues el paisaje, todo, la casa de Fernel, los barrios pues están, los barrios presentes, está pues, yo creo que uno tiene que escribir pues de donde vive, pues a mí me gusta eso. Entonces este es el zoológico. Dice, visita al zoológico. La hiena envejeció. Este es un poco el comienzo de una reflexión sobre los prejuicios y sobre una cosa que para mí es muy importante en la novela, y es una lucha contra lo políticamente correcto. La novela también es sobre eso. Entonces, aquí con este texto empieza ese tema a funcionar. La hiena envejeció. Era el símbolo de la maldad, representante siniestra de la pandilla. Se quedó sola. Duerme plácida, ahita de comida, da la espalda al público. Ya no es asesina, liberada de quienes le miran para señalar al sujeto del mal. Consiguió ser libre en su prisión. Quienes la visitan se van decepcionados de no poder satisfacer sus prejuicios. Ahora es algo parecido a la mascota que tienen en sus apartamentos y que les produce tantas ternuras. La hiena nunca mató. Su fealdad es parte de su fuerza, su defensa. Dicen que su aullido es una risa humana. Se ríen en nuestro idioma para que seamos sus semejantes, pero no ríen, no imitan. Es nuestra invención fundada en la incapacidad de despojarnos de nosotros. Creemos que todo es a imagen y semejanza. Ello nos enceguece, nos impide verla como la ve la garza, una piel que le provee suculentas garrapatas. Y esto es una reflexión sobre la prisión misma, porque un zoológico, ¿qué es? Una prisión de inocentes, ¿no? Obviamente. Ahí están condenados, pero por nada, por ser bonitos. Una cebra acaba de nacer, potrilla empillamada. A los pocos minutos se yergue en sus altísimas patas, busca, como si ya supiera, la ubre para mamar. Su madre la acaricia con largos lambetazos. Adentro del zoológico fue concebida, gestada y parida. Nació en prisión y sin embargo en su ADN están las extensas praderas del Serengeti. Da saltos de dicha, corre ante el muro, se desconcierta y trota. Llega hasta la barda del foso. Vuelve buscando a su madre para que le muestre el camino de regreso a África. Sus rayas no son su pijama, son el dibujo de las rejas con las que ha nacido. Duermen de pie, sueñan que galopan sobre una planicie.
alcanzan el río y a la manada. Bueno, entonces la novela está todo el tiempo reflexionando pues, sobre el tema, ¿no? Sobre el tema que es el tema de la prisión, el tema de las cárceles, el tema del tiempo. Y el tema del tiempo es muy interesante porque todo es tiempo. Entonces, las condenas son en tiempo. Se las leen en meses o en semanas. Hay una cosa que dice al final de la novela Eva, que es un personaje muy importante, tal vez el personaje más importante de esta historia. Eva dice que hay unos programas que tienen las cárceles de reinserción, se llama. Entre otras cosas, hay un viceministerio para la reinserción, una cosa pues pomposa. Y esos programas lo que buscan es que las personas cuando salgan de la cárcel se reinserten, pues se llama reinserción, se reinserten. ¿Pero qué es reinsertarse? Pregunta Eva. Pues emplearse. ¿Y qué es emplearse? Vender el tiempo que les queda. Entonces, pagaron con tiempo su pena y el Estado les permite que salgan a vender su tiempo, el que les queda. Entonces Eva dice que no, que ella no va a hacer el negocio. Entonces todo el tiempo en la novela se está pensando sobre el tema sobre ese tema del tiempo. Hay una parte, yo no sé cómo va el tiempo, hablando del tiempo. ¿Cómo va? Sí, bueno. Voy a mostrarles un poco las reflexiones sobre qué es la escritura, pues para tratar de ilustrar un poco la afirmación que hice de que es un poco, aquí está, de que la novela es un poco un taller también de escritura. O sea, la novela plantea una pregunta sobre qué es la escritura y para qué se escribe. Entonces, en la historia, Martín le cede su apartamento a Lucila Candela. Pues ellos deciden pues que aunque se reencontraron y son pareja, más o menos, deben estar aparte. Tienen pues esa idea del cuarto propio. Y él le cede a ella el apartamento y se va a vivir a un aparte estudio porque ella tiene a un personaje también de la novela que se llama Bruno, que es un perro. Entonces, y que es un personaje importante porque otra de las cosas que reflexiona la novela son sobre todas las formas de prisión. Y una de las formas de prisión son las mascotas. Las mascotas les pasa un poco lo que les pasa a los animales del zoológico, sino que la adoración que sentimos por ellas nos disculpa de tenerlas prisioneras, de tener un pastor alemán en un apartamento, ¿sí? Un animalito que está diseñado biológicamente para caminar entre 20 y 40 kilómetros al día, pues lo metemos a un apartamento y les da a todos displasia de cadera, pues porque no caminan. Y todos se mueren así. Nosotros somos sus carceleros, somos los carceleros de... Hay una reflexión ahí también en un momento en el que al comienzo de la novela Lucila Candela le cuenta a Martín en qué trabaja y ella le dice que
que trabaja cuidando un acuario. Que esa es una cosa que yo, pues que me pasó en Europa, pues que había una mujer que cuidaba un acuario de una mujer que viajaba mucho por su trabajo y pues tenía unos pececitos y ella iba y le cuidaba el acuario. O sea, vivía en el apartamento porque ahí había un acuario. Bueno, entonces hay, en ese intercambio de apartamentos, hay un momento en el que Lucila se va con Eva para el Pacífico y se queda, se queda Martín con Bruno y le dice que le preste el apartamento para estar con Bruno, porque pues finalmente el apartamento es de Bruno, no porque también con las mascotas pasa eso, ¿no? Son los dueños. Entonces él escribe una cosa que se llama Informe de Celaduría del apartamento de Lucila, el que antes fue mío. Primer día, en el jardín. El colibrí vino 9 veces. Está gordo de tanto libar de las campanas. Las torcasas hacen zumbar el aire. Caen del cielo a las semillas con determinación. Saben que nada malo les pasará en tu jardín. El azul del gas arrulla el arroz. La tarde discurre en silencio. Arrié la cortina de la habitación para hacer una siesta sobre los colores de África. Soñé con tambores, invadían la casa, la hacían pequeñita, sus barrigas crecían. Están embarazados, dijo una mujer en el sueño. Desde una fotografía tu padre mira complacido y atento. Mira lo que miro, vigila al celador. Su bondad me calma. En la noche el pez duerme a mi lado. Pienso en él, en su soledad inmensa al otro lado del muro. Pienso en que imita la manera de caminar de Eva, algo de baile y de gambeta a cada paso. Pienso que cada paso suyo vale más que todos los pasos. En la noche, apagadas las luces, cintas de sombra se proyectan sobre la vela arriada de la ventana, sobre los muros y las columnas. Las sombras chinescas adormecen al vigilante, le dan serenidad. Algo del mar, del sol, del viento hay en esas líneas que juegan, que se mecen en el contraluz de tu ventana y sobre las maderas del suelo. La torcaza pregunta, ¿has visto el viento? Debe ser que ya llegaste a la costa. Mientras duermo, mecido por la danza de los recuerdos, entro al cine de los sueños. Dormí del lado del pez. Bueno, voy a leer otro más adelante. Llegué día 11. Llegué a casa casi con el sol. Es el año 2023. Escuché un par de disparos, luego una alarma, silencio. Veo la alacena que exhibe las lentejas, el azúcar, el aceite. Pienso en una tienda en el aire, en que los abarrotes están tan arriba que se hacen inalcanzables. También pienso en el vencimiento, en esas fechas que dicen cuándo expira el alimento, y me digo que todo tiene una fecha de expiración que no conocemos. Y pienso que es posible que ya estemos vencidos. ¿Seré como las galletas vencidas que regalan a las cárceles? Vencidas, caducas, pero comestibles. Bueno, al final hay una cosa a Bruno, al personaje. A Bruno. Él se está despidiendo, ya está al final de la novela, él se está despidiendo porque él se va a ir. A Bruno. Que viva el silencio de nuestros grandes días. Tu olfato crea la presencia, consigue que la luz de otro ser nos cobije, como el aliento de Eva tan suave y tan desapercibido,
como el papel de seda con el que se envuelven las flores. Su aliento nos dice de su sangre y de su verdad, de su adorable, hermosa imperfección, de su espléndido cuerpo. Bruno, recuerda que todo lo que digas puede ser usado en mi contra. Bruno, compañero, tu silencio es mi canción favorita. Tu silencio nos hace cómplices. Te he dado la espera por cárcel. Esperas salir a oler el mundo, a leer los rastros de lo que ha ocurrido. Me sugieres que escriba algo que se pueda rastrear, que no sea nítido ese rastro para que el que olfatee se tenga que esforzar, incluso para que se confunda o se pierda, para que haga de su lectura una versión libre, o también para que reciba el mensaje que le dan a los que capturan. Puede guardar silencio. Me dices, Bruno, que debo escribir un libro como tu vida. Sugieres un título. Érase una vez, aquí y ahora. Un libro que haga comprender al lector que la alegría nunca es superficial, es alegría. Bueno, pues como el señor Bermeo no pudo venir por el paro de camioneros, entonces tocó aquí improvisar esto. Yo, unas preguntas, tenemos tiempo para unas preguntas, ¿cierto? Bueno. ¿Qué se llamará? Emotiva. La literatura no es mi fuerte, tampoco es mi debilidad, pero como maestro de escuela, pues uno tiene formación, algo en esto. José, de verdad que puedo compararte con Honorato de Balzac en la medida de cómo él afrontó la creación literaria desde la sociedad aquella, que parece no ha cambiado mucho. Cuando digo que quiero hacer una mención, por eso dije José Zuleta, cuando conocí a tu padre por allá en los 1970, para dar un enorme ejemplo de las posibilidades de lo autodidáctico y de la aventura del pensamiento y la inteligencia. Y a ti, yo que ya tengo a Alejandro de tantísimos años, mi hijo y mi hija, etcétera, y a ti, la emoción y el orgullo de verte fruto de Estanislao, con que todavía pretendo tener disque contradicciones. Entonces, mire, hermano, yo ahorita cuando esto termine, sin que nadie me vea, lo quiero abrazar. Es como la espuma de la filigrana que contiene un dolor y una tragedia humana y una cosa tenaz. ¿Cómo hiciste para hacer un poema? El libro es casi un poema, pero lleno de dolor y de todo. ¿Cómo hiciste? Pues a ver, el libro es una, porque como es una reflexión sobre qué es la escritura y sobre qué es la escritura para personas que están en la situación en que estaban y están, porque ya están. Pues tiene un tono que es un tono lírico. A mí me interesa de la literatura más que los argumentos, me interesa la belleza. Es decir, yo no me quedo en un libro por
a mí me engancha un libro no por el argumento, es decir, por saber. Voy a hablar del libro que vamos a presentar más tarde, de los 100 cuyes. A mí no me interesa saber si finalmente esos señores lograron morir, lograron irse, sino que a mí me tiene en ese libro, a mí me tiene sin cuidados, o sea, lo que supuestamente lo tiene uno atrapado, que es saber si Eufrasia los ayuda a morir a todos. A mí lo que me tiene en ese libro es la belleza de ese libro. Es decir, entonces yo pues trato de que yo creo en el lenguaje, creo que la narración, pues escribir literatura es con el lenguaje y me esmero por hacer una cosa que tenga belleza. Entonces, pues ese es un propósito que tengo con los cuentos, con todo lo que escribo. Tengo ese propósito, o sea, que lo que está ahí tenga una calidad, ¿sí? Entonces, hay un propósito, ¿sí? Y intento hacerlo así. Entonces, pues no sé, ¿quién más quiere preguntar? ¿O quién me quiere abrazar? Muchas gracias.